Buenas noches, qué gusto saludarles y bueno, hoy continuamos con nuestros estudios del lunes y hemos estado hablando de la autoridad del creyente y bueno, pues también estuvimos hablando en temas anteriores acerca de eh, la conciencia, que es la que nos ayuda a distinguir entre el bien y lo bueno y lo malo, lo que nos lleva a llevarnos a hacer esa distinción, a poder juzgar correctamente. Y uno de los últimos temas que estuvimos viendo se trató acerca de hacer cumplir la ley. Y estuvimos hablando de Salmo 138, versículo 2, en donde dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y también hemos estado hablando de que debemos de engrandecer el nombre del Señor, debemos de maximizar en nuestras vidas lo que Él es, su nombre, su poder, su palabra, para que podamos nosotros, a través de la declaración de fe, por la palabra de poder, por la palabra de Cristo, en lo que hemos creído, eh, posicionarnos correctamente en nuestra identidad, quiénes somos en Cristo y qué es lo que Él es en nosotros. Vimos también Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11, que nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, debemos de enfocarnos correctamente para saber cómo es que tú y yo, cuál es la clave y a través de qué o de quién debemos de nosotros hacer cumplir la ley. Y entonces la palabra es muy clara en donde nos dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es que tú y yo hacemos todas las cosas en el nombre de Jesucristo, para gloria de Dios Padre, para que en nuestras vidas se glorifique el nombre de Dios, el nombre de Cristo, y que podamos ser testimonio vivo de esa autoridad que nos ha sido dada, pero tenemos que enfocarnos correctamente respecto hacia el propósito que Dios nos ha dado y qué es lo que debemos de declarar con nuestra boca. Recuerda que Romanos 10:10 dice, pero con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Así es que enfoquémonos correctamente y declaremos la palabra de poder. No nos detengamos y hagamos cumplir la ley en nuestras vidas a través de la declaración de su palabra, no pensando, ni desviando, ni recibiendo y aceptando toda doctrina equivocada, toda corriente de doctrina equivocada que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Recuerda que todo lo que tú y yo podamos hacer en nuestras vidas para que el propósito de Dios se cumpla, vivamos en su plenitud y que podamos soñar, podamos realmente no vivir como de manera, como si fuéramos robots, declarando una cosa, haciendo otra cosa, y como vivir en una rutina diaria, tratando de hacer, cumplir paso a paso, de manera disciplinada,
el propósito de Dios en nuestras vidas, sí lo debemos de hacer respecto a la palabra, a la declaración de poder de la palabra de Dios a través de la fe, en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, a través de su obra completa y terminada en la cruz del Calvario. Pero debemos disfrutar de ella, debemos disfrutar, debemos de vivir la plenitud de Dios, debemos de realmente sentirnos a gusto, no tener condenación, no tener temor, no tener obstáculos en nuestras vidas que nos limiten para vivir, para disfrutar la plenitud de Cristo y que podamos el día a día tener una vida llena de la bendición de Dios a través de la declaración de su palabra. Y aunque en situaciones difíciles y en problemas, cosas que tenemos que resolver el día a día, tú y yo debemos de saber que nuestro más alto bendición, nuestra más alta bendición, nuestra más grande bendición y lo más alto que debe estar en nuestra mente en respecto al honor que le debemos de dar al Señor es su palabra, es la declaración de su palabra a través de la fe, y meditar en ella nos va a llevar a que podamos recibir toda bendición que ya nos ha sido concedida por gracia en la cruz del Calvario. Entonces, solamente enfoquémonos en la palabra de Dios, en lo que el Señor Jesucristo ya hizo por nosotros, y démosle gracias por lo que sabemos que Él ya nos concedió. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 nos dicen, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y más aún, que como creyentes nacidos de nuevo, ahora conociendo y entendiendo lo poderoso de su obra redentora, siendo hechos, nacidos de nuevo por la fe a través de creer su palabra de salvación, de escuchar el evangelio de salvación de Jesucristo, sabemos que tenemos todas las cosas que necesitamos. Él ya proveyó en la cruz del Calvario, y solamente tú y yo hacemos que se cumplan en nuestras vidas y se manifiesten a través de declarar su palabra, a través de estar meditando en ella para poderla creer y poderla declarar. Así es que el día de hoy vamos a avanzar un poquito más a ver cómo fluye el poder de Dios. Y te voy a invitar a que me acompañes a Marcos capítulo 5, del versículo 25 al 34. Y en estos versículos vamos a ver un ejemplo muy claro de la mujer que padecía flujo de sangre, y esto ilustra claramente estas verdades de que el reino de Dios opera a través de hacer cumplir la ley de la libertad que vivimos ahora, por el Espíritu de gracia, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, en nuestras vidas. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él de entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto,
seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjate qué interesante es esto, porque nos dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía, había sufrido mucho de muchos médicos, análisis, estudios, vuelta tras vuelta, y ya sabes, el check-up que al día de hoy todo el mundo se hace para hacer hasta lo imposible por tener el mejor diagnóstico clínico de los mejores expertos en medicina o ciencia. Pero nada había aprovechado a su vida, antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, fíjate, tú y yo oímos la palabra de salvación, escuchamos de Jesús, de su obra terminada y completa en la cruz del Calvario. Y creímos, ya hemos venido a Él. Y es lo que hizo esta mujer. Cuando oyó hablar de Jesús, dice, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y la salvación es sanidad, salud, restauración, libertad. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y continuamos en el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Cuando esta mujer escuchó hablar del Señor, escuchó el evangelio de salvación, las buenas nuevas, esas buenas noticias tan buenas para ser verdaderas, pero basadas en la palabra de Dios. Todo lo que se había hablado del Mesías, del Salvador, se estaba cumpliendo, y entre los judíos y en esta tierra y en este mundo estaba operando el poder de Dios, el Salvador estaba manifestando su poder, su salvación, su libertad, sanidad a los enfermos, resucitando a los muertos, dando vista al ciego, abriendo el oído del sordo, el cojo andando. Entonces, imagínate todo este impacto en la vida de esta mujer que por 12 años había padecido de una enfermedad tan terrible, y estaba devastada, no tan solo en salud físicamente, sino económicamente, que si tú pudieras compararlo al día de hoy y lo pudieras ver en tu vida personal, qué impacto causaría esta situación tan difícil en donde una enfermedad más la economía devastada, pues era algo muy difícil. Pero cómo fluyó el poder de Dios en su vida. Y me gustaría que echaras a volar tu imaginación, porque recuerda que el poder de la imaginación es algo muy importante
No se oye. Un segundo, por favor. ¿Ya me oyen? Sí, ya. Gracias. Se acaba de cortar, ¿verdad? Pues duró como 30, duró como medio minuto. Ok. Estamos en la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Sí, Va. Y entonces, esta mujer escuchó hablar de Jesús y decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fíjate qué importante es esto. ¿Cómo fluyó ese poder en su vida? Ella escuchó la palabra, la creyó, pero ella se pudo ver sana. Entonces, cuando ella se acercó hacia Jesús, ella ya estaba convencida, estaba plenamente segura de que su azote, de que esa enfermedad se iba a quitar, y simple y sencillamente se pudo ver sana. No tuvo que pensar. Ya escuché las maravillas que se hablan de Jesús, pero ¿seré digna? La enfermedad que ella tenía era una enfermedad que no le permitía que ella anduviera entre la multitud. Sin embargo, esa no fue su limitante. El no se puede, la condenación, el temor, la tristeza, la depresión, la falta de economía, nada la detuvo, ni siquiera probablemente pudo haber tenido dolor de huesos, debilidad física, dolor de cabeza muy fuerte, cosas muy desgastantes que si lo vieras en la manera natural, ella no se limitó, ella no limitó el poder de Dios en su vida. Y de todos estos pedacitos que estamos hablando, y que te estoy comentando respecto a la imaginación, hemos hablado del poder de la imaginación, hemos hablado de permanecer en el poder de Dios por la palabra de Dios, y estamos viendo cómo fluyo en el poder de Dios. Y hemos hablado de glorificar, magnificar, de maximizar a nuestro Dios, el nombre de nuestro Dios en nuestras vidas, para que nos podamos ver como ya somos. Primero de Juan 4:17 dice que como Él es, dice la palabra que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces te puedes imaginar todos los pensamientos, como una película que pasó sobre la vida de esta mujer en segundos, en minutos, en donde escuchó hablar de Jesús y se va por detrás entre la multitud, tantas personas que lo seguían, y cuando tocó el borde de su manto, quiere decir que ella no tenía tanta fuerza para caminar, sino que solamente se pudo como arrastrar y tocar el borde de su manto, porque ella estaba convencida que si lo tocaba, sería sana. Ahora imagínate, Gálatas 4:6, que nos dice la palabra, por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a morar a vuestros corazones, por el cual podéis clamar Abba Padre. Entonces, si en esta porción de la palabra el Señor Jesucristo todavía no había ido a la cruz, no había sido muerto, sepultado y no había resucitado, y el Espíritu Santo todavía no había sido enviado a la vida del creyente. Imagínate lo poderoso de poder nosotros ahora
como creyentes nacidos de nuevo, como esas nuevas criaturas, como esos hijos. Un hijo es digno, siempre es digno de estar con papá y de recibir todos los beneficios de su padre. Tú, si eres padre, más que nadie lo sabe, que cualquier hijo, por más situación difícil en la que tú pases con tu hijo y tu hijo contigo, un padre siempre tiene todo para los hijos. No importa en qué condición, no importa qué palabras, no importa qué maneras, no importa qué tan mala haya sido la vida del hijo. Un padre siempre ama a su hijo y tiene todo para darle. Así es que posiciónate, necesitas verte en ese lugar correcto para que puedas apreciar cómo fluye el poder de Dios, como este ejemplo ilustrativo de esta mujer, pero posiciónate no en el caso de la enfermedad de esta mujer, pero en tu necesidad personal o en tu situación personal o en el detalle de identidad que necesitas, porque luego en estos mismos versículos del 30 al 34, el Señor Jesucristo, conociendo que había salido de él el poder, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos les dicen: ay, Señor, pues no ves que la multitud te aprieta. Pero él sabía qué era lo que había sucedido, y entonces es que esta mujer puede venir a él. Ahora tú y yo, como hijos, como creyentes nacidos de nuevo, podemos apropiarnos de la maravillosa bendición y hacer fluir el poder de Dios en nuestras vidas, no tan solo porque a lo lejos escuchemos de la salvación de Cristo, sino que gózate, porque más que todo, el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos mora en ti y en mí, y ahora su Espíritu Santo es esa fuente de poder que está en nosotros y que es el mismo poder que le resucitó entre los muertos, y que ahora debemos de aprovecharlo y hacerlo fluir, como a través de escuchar su palabra, como lo hacemos día a día. Pero no tan solo eso, sino que debemos de meditar en su palabra durante nuestro día lo más que podamos, sin que te estorbe, sin que te sientas agobiado porque tengas que estar todo el tiempo encerrado, aislado, meditando en la palabra de Dios. Ahora más aún, y qué más maravilloso es esto, que el Espíritu Santo es uno con nosotros, es uno con nuestro espíritu, mora en nosotros, y entonces tú no tienes que ir a buscar la presencia de Dios allá al rincón, a la esquina, al cuarto número tal, o a la iglesia, o a la reunión. El mismo poder de Dios mora en ti y en mí. ¿Qué debemos de hacer? Pues enfocarnos en escuchar su palabra, meditarla, creerla, y cada día estarla meditando y declararla. ¿Para qué? Para que se manifieste en tu vida el poder de Dios. Y si hay cosas con las que has estado luchando y que dices: híjole, es que yo ya traigo un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, una situación que no he podido resolver, ya sea de salud, ya sea de seguridad en tu carácter. Ponen más alto la palabra de Dios, y cuando tú lo haces vas a poder encontrar la solución y la respuesta. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús, las palabras de Dios son espíritu y son vida y son poder, y ya moran en ti. No pienses que las cosas no van a suceder en tu vida por lo que eres. No pienses que las cosas Dios no te va a favorecer,
porque no has alcanzado a hacer las cosas, pero sí honra, sí respeta, sí dale ese lugar de honor para que realmente puedas experimentar su poder y manifestarlo en tu vida. Lucas 2:52 nos dice que y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mientras que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, entre los hombres, Él pues tuvo que nacer de una mujer, ser hecho carne, convertirse en el Hijo del Hombre y entonces empezar a tener una vida en donde el propósito de Dios tenía que cumplirse, su mismo propósito. Y Él tuvo que aprender a vivir en este mundo y cumplir con todas las reglas, cumplir con la ley, cumplir con su propósito de vida. Y cuando él preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Pues claro que él sabía lo que había sucedido, pero si te das cuenta, no volteó y le dijo, tú mujer, tú me tocaste. Sin embargo, este proceso de crecer en estatura y en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres, ahora para nosotros, es poder meditar en su palabra, apropiarnos de su bendición. Un versículo que estés meditando el día a día te va a llevar a aprenderte esa porción de la palabra y entonces vas a poder cada día decir, es que ahora ya tengo el conocimiento de la palabra de Dios, ahora ya tengo mayor seguridad de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero recuerda que Dios estableció su reino para que funcione bajo el control de las leyes espirituales. Esto es de su palabra y entonces como creyentes debemos de descubrir cuáles son esas leyes y debemos de saber y conocer cómo operan para que tú y yo las hagamos funcionar en esta vida, en esta tierra. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Conforme nosotros aprendemos la palabra de Dios, vamos a aprender a cooperar con la palabra de Dios, nos vamos a esforzar, vamos a cooperar con con la palabra de Dios, con estas leyes espirituales, y entonces tú y yo las vamos a hacer funcionar a través de meditarlas, de conocerlas, porque es muy importante que si sabemos que Jesús ya nos concedió todo por gracia en la cruz del Calvario, ahora debemos de saber qué es lo que nos fue concedido. No debemos de olvidarnos ninguno de sus beneficios, como lo dice el Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero ¿cuáles son sus beneficios? Entonces, para ponerlos en operación, para que el poder de Dios opere en nuestras vidas, tenemos que estar meditando, pero tenemos que estar declarando una y otra vez hasta que lo veas hecho realidad, como la mujer escuchó de Jesús y se acercó decidida a él. Y tú y yo, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de meditar en su palabra, a través de tenerla en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, de estarla escuchando, estarla meditando en nuestros ojos, nuestros oídos, en nuestra boca, en nuestros pensamientos.
tenemos que estar día a día declarándola. Y entonces vas a poder encontrar esos resultados. Que si te duele un dedo y no se te ha quitado ese dolor. Fíjate, a mí me pasó hace un tiempo de que hice un movimiento con mi jardinería, con las pinzas y me lastimé el dedo y me quedó así como que si se me hubiera lastimado el tendoncito o algún ligamento y no lo podía doblar. Pareciera ser que lo tuviera como que yo sentía que como que si lo tuviera duro, y no podía doblarlo. Y si intentaba doblarlo, sentía como si se me enterrara una astilla. Y bueno, pues me puse a orar, a declarar la palabra una y otra vez, pero pasó un tiempecito, no sé, una semana, y no se me quitaba el dolor, y no se me quitaba el dolor, y de repente así como que sigilosamente le decía a Eli, pues fíjate que me lastimé y me duele el dedo y me sigue doliendo, pero todavía no se me quita. Y bueno, pues el comentario era, pues síguele hablando a tu dedo. Bueno, pues pasó el tiempo y seguía yo obviamente tú sabes que los dedos pues los usas todos los días y demasiado, las manos. Entonces, pues seguía con el dolor, pero me enfocaba más en la palabra, en la palabra, en la palabra. De repente yo llegaba a pensar que si a lo mejor me hubiera lastimado más y como si dije, a lo mejor me pude haber fracturado en ese movimiento que hice, pero no le quise dar más importancia, asegurándome de estar declarando la palabra, como le dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, por cuya herida fuisteis sanados, por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, si venía el pensamiento, y obviamente, pues tú vas a decir, cuando es un pensamiento que de algo que no sientes o que es más una situación, pero cuando es algo físico y te duele mucho, pues te enfocas demasiado en eso. Pero el Señor Jesucristo fue completamente su obra perfecta una vez y para siempre. Y todo fue en la cruz del Calvario, lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y es muy clara la palabra, que su palabra dice que por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, aquí la palabra nos está hablando de tiempo pasado como una realidad ya cumplida. Entonces, si tú tienes un dolor o una situación y le das más importancia a la situación, pero bueno, pues dices, es que yo creo en Dios, siempre he creído en Dios y yo tengo mucha fe, pero de plano ni siquiera estás enfocado en declarar la palabra, en meditarla, en que cada vez que te duele la palabra declaras 1 Pedro 1:24, 1 Pedro 2:24, por cuya herida fuisteis sanados, pero le das a volar a la imaginación y a decir, no, yo estoy segura que Dios ya me sanó, gracias Señor Jesucristo porque me ha sanado, me ha sanado, y si hay que declararlo, en el nombre de Jesús soy sano, pero necesitas meditar en esa palabra que te soporta, que te da fortaleza, que te hace permanecer, que te hace cooperar con las leyes espirituales para que funcionen en tu vida y entonces el poder de Dios se manifieste y vayas a la palabra, que vayas a la palabra una y otra vez. Y de repente ese dolor ya no está. ¿Quién sabe cuándo se fue? Porque de repente se hizo más grande y más poderoso el impacto de la palabra de Dios que aquello que molesta y que aquello que estorba y que aquello que es un problema. Y probablemente hacia adelante podrás enfrentar otro dolor, otra situación, pero si nosotros apreciamos correctamente la palabra, vamos a poder hacer funcionar ese poder en nuestras vidas, la ley, las leyes espirituales, cumplir la ley de Dios y poder entender cómo fluye el poder de Dios.
Y es por eso que hoy estamos enfocándonos en este ejemplo de esta mujer que nos lleva a poder entender cómo es que funciona y cómo podemos hacer a través de esa autoridad que ya nos ha sido dada como creyentes, hacer funcionar el poder de Dios a través de su palabra, pero tenemos que permanecer, tenemos que creer, estar fuertes, arraigados, cimentados. Y yo no sé si tú piensas que un edificio lo vas a, a terminar en un año trabajándolo solamente los domingos o los sábados o 2 veces por semana. Si un edificio de 20 pisos, fuerte, bien hecho y todo lo quieres acabar en un año, pues le tienes que echar los kilos. O sea, nuestras vidas tienen que estar arraigadas, cimentadas para poder avanzar, porque yo no sé cuánto te quieras tardar en recibir esa bendición. Yo no sé cuánto tiempo quieras esperarte, cuántos años, y a qué le vas a dar más importancia. A tu yo, a tus problemas, a lo que tú piensas y a lo que tú eres, que a la palabra de Dios, para que te andes arrepintiendo más adelante. Pues yo te lo pongo en perspectiva, para que lo pienses, para que lo medites y que seas una persona decidida, agresiva, valiente, que se apropia de las bendiciones. Proverbios 18, versículos 20 y 21. Bueno, vamos a ver antes Efesios 1, versículos 18 al 20. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Así es que es muy clara la palabra, que la grandeza de su poder opera en nosotros, pero tenemos que dejar que la palabra alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Recuerda que Romanos 12:2 nos dice que debemos de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, y que no sea nada más como un sueño guajiro, algo que probablemente puede pasar, algo que alguien te contó, algo que lo estás escuchando y que es un cuento de color de rosas, pero que no te sientes parte de, que no creas, que no crees que es tuyo, que no puedes tenerlo, que no puedes vivirlo, pero es necesario que los ojos de tu entendimiento puedan ser alumbrados por la palabra de Dios, que es luz a nuestro caminar. Así es que enfoquémonos correctamente. Proverbios 18, 20, 21 nos dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así es que va a depender de qué tan llena está tu boca de la palabra de Dios, de la bendición de Dios, para que puedas estar comiendo esa bendición y que entonces puedas extraer ese poder que ya mora en ti, de estar declarando la palabra de Dios, y puedas entender que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O decides amar la muerte o decides amar la vida a través de la palabra de Dios, de meditarla, de creerla, de declararla, y entonces vas a comer de sus frutos y los tienes que manifestar, se tienen que ver, tienes que manifestarlos y dar ese fruto. Si la palabra dice que nosotros
nuestras fuerzas serán renovadas y que nos rejuvenece la palabra como las águilas. Entonces, tenemos que vivirlo, tenemos que experimentarlo. Todo comienza desde el interior y entre tanto tú estés trabajando en tu interior, en lo que ya eres, en tu espíritu, a través de la palabra de Dios, todo se tiene que manifestar. Esto es lo que yo les he comentado, apropiarnos de lo que ya existe, de lo que Dios ya nos concedió por gracia y que ya existe en el ámbito espiritual y que ahora a través de la declaración de fe, eh, esto es amar la vida a través del poder de la lengua y comer de ella, de la palabra de Dios y manifestarla en nuestras vidas. Y no es para que te sientas condenado si es que acaso dices, ay, es que no lo había entendido así o no le he atinado. No te sientas como que es una pedrada que va pero es algo que es una realidad en la vida del creyente. Esta es una realidad espiritual. Tenemos que aprender a vivirla y entonces tenemos que estar manifestando el, el paso a paso, esa madurez en nuestras vidas de ser congruentes con la palabra de Dios, pero es una responsabilidad tuya. Recuerda que una vez que Dios nos ha llamado, nosotros tenemos la responsabilidad de que las cosas sucedan en nuestras vidas, porque el Señor Jesucristo tomó la responsabilidad y pagó en la cruz del Calvario por todo aquello que tú y yo merecíamos, el castigo, la muerte, que la ira de Dios cayera sobre nosotros, pero Él llevó todo, eso, ese intercambio divino para que nosotros fuéramos beneficiados a través de Él. Así es que disfrutemos de su bendición, disfrutemos de su salvación. Es por eso que estamos aquí, porque escuchamos las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, de salvación, que Él nos amó, que Él murió por nosotros, que nos perdonó. Yo creo que cuando tú escuchaste eso, te impactó y dijiste, gracias Señor, porque soy libre y pudimos disfrutar de esa libertad. Pero no nos podemos quedar en el primer paso, tenemos que avanzar y entonces seguir apropiándonos de esa bendición, de que podamos manifestar el poder de Dios, que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y que lo podamos hacer fluir ese poder como lo hizo esta mujer del flujo de sangre en Marcos 5, que dijo, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Pero ahora tú y yo lo único que tuvimos que hacer fue reconocerle como nuestro Señor y Salvador, que es el primer paso a dar para el creyente, para aquel que tiene que nacer de nuevo, para poder ver el reino de Dios y poder disfrutar de sus beneficios. Y no importa qué tan pequeño seas en tus pensamientos, no importa qué tanto sepas de la palabra o qué tan poquito sepas, con el simple hecho de haber escuchado las buenas nuevas de salvación y haberle reconocido como tu Señor y tu Salvador, ha sido más que suficiente para poder ser heredero, para poder ser hijo y poder manifestar el poder de Dios en tu vida. Ahora te voy a invitar a que me acompañes, vamos a ir un poquito más rápido. Mateo 12, 34 al 37. Si quieren anotarlos, Santiago 3, del 2 al 5, al 12, Santiago 3, del 2 al 12, Marcos 11, 23. Voy a leerlos un poquito más rápido y seguidos para avanzar y terminar. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque
por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así es que esto es muy importante, saber que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué abunda en tu corazón? Recuérdalo, Romanos 10:10, con el corazón se cree, no se cree aquí, porque no se trata de operaciones matemáticas, de números, no se trata de pensamientos huecos. Estamos hablando de la palabra poderosa, de salvación, de lo que somos, de nuestra vida, de nuestra esencia. Pero, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que abunda? Y después nos dice al final, en el 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así es que todo depende de lo que tienes en tu corazón y qué es lo que declaras. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Estás hablando bendición? ¿Estás siendo prudente? ¿Estás siendo una persona que definitivamente está dándole honor y respeto a la palabra de Dios, a lo que eres en Cristo, al propósito de Dios en tu vida, para honrarlo y respetarlo? Si tú y yo no respetamos y honramos a la palabra, a lo que es el Señor, si no le damos el más alto valor, no estamos creyendo, no estás creyendo en lo que Él hizo y por eso no funcionan las cosas. Pero aún más allá, si le quieres dar valor y respeto, no lo ofendas, no tomando en cuenta lo que dice el Señor que debemos de hacer. Así es que por nuestras palabras seremos justificados. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, a través de declarar esa palabra de bendición, esa palabra de poder y manifestarla en nuestras vidas. Y pues por tus palabras serás condenado, pues ya sabrás, ¿no? De qué se trata. Santiago 3, del 2 al 5. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago del 6 al 12. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Mucha atención en eso, ¿eh? De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Ok, sí. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así es que tenemos que tener cuidado con nuestra lengua. Tenemos que saber qué es lo que estamos
hablando. No podemos hablar bendición y maldición. Y además, algo que nos debe de poner en alerta es que con nuestra boca bendecimos al Dios y Padre, y con ella misma maldices a los hombres, te peleas. Y dice la palabra que a estos, a tus hermanos, a tu familia, son aquellos que son hechos a semejanza de Dios. Entonces, no es posible que estas cosas sucedan. No es posible que no estemos teniendo el cuidado de cómo hablamos. Así que debemos de aprender a controlar nuestro carácter, pero no lo vamos a poder controlar si no manifiestas el fruto del Espíritu de Dios en tu vida. Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y si tú crees que lo que declaras por la palabra de Dios es hecho y será hecho, y si permaneces ahí parado firme en lo que dice Marcos 11:23 y no dudas en tu corazón, te será hecho. Y entonces podrás hacer fluir el poder de Dios en tu vida, haciendo cumplir las leyes espirituales por la palabra de Dios. Yo no sé si tú pienses que es algo tan complicado, pero lo más complicado es que te dediques a meditar en la palabra para poderla creer. Y entonces podamos estar seguros de estar creyendo en nuestro corazón y declarando con nuestra boca, y fluyamos en el poder de Dios. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Tu palabra dice que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios. Y te damos gracias, Señor. Somos la justicia de Dios en este mundo. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén.